Dios bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos. Qué gozo es estar todos juntos en armonía. Gracias a Dios que nos permite estar aquí reunidos, el convivio que vamos a tener, los cantos. Pero ahora vamos a preparar nuestros corazones para la exposición de la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a continuar con nuestras exposiciones en el libro de Romanos. Les voy a pedir que me acompañen ahora a Romanos capítulo 5. Estamos entrando ahora a este nuevo capítulo, Romanos capítulo 5. Vamos a leer en esta mañana de los versículos del 1 al 4. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y así. Vamos a ver. Padre, Dios eterno, Dios de toda gloria, a ti te alabamos y bendecimos, y te damos gracias por la obra redentora de tu Hijo Jesucristo, por la obra de justificación y por lo que eso conlleva en nuestras vidas, por los maravillosos resultados que podemos ver por la obra de Jesucristo. Y te pido que nos hables en esta mañana a través de esta porción de la Escritura y seas con cada uno de nosotros, en nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como les comentaba, hoy entramos ya a un nuevo capítulo y por lo tanto también a una nueva sección de la epístola a los romanos. Pablo ahora ha terminado de exponer esa maravillosa doctrina de la justificación solo por la fe. En el capítulo 4, para explicar más la justificación, nos puso a Abraham y a David para mostrarnos que esta doctrina no es nueva, no es solo relativa al Nuevo Testamento, sino que es igual y la podemos observar de la misma manera también en el Antiguo Testamento. Nos reitera que esta justificación no se puede ganar porque es por gracia, siendo una bendición que Dios da inmerecidamente a pecadores. Y nos afirma que la justificación es solo y únicamente solo por medio de la fe. Y para ayudarnos a entender esto, nos explica la naturaleza de la fe de Abraham. Cómo nos describe cómo fue la fe de Abraham. Y la describe como una respuesta a la palabra de Dios. Nos describe que fue objetiva, fue en contraesperanza y como una certeza y plenamente convencido. Una fe firme, una fe que le fue contada por justicia. Y eso es lo que Pablo ha estado hablando desde el capítulo 3. Una salvación solo por gracia, que involucra una justificación solo por la fe y todo únicamente por medio de Jesucristo. Por medio de una fe en la persona y obra de Cristo. Y el que ejerce esta fe es gratuitamente declarado justo delante de Dios. Es decir, que su justicia que consiguió Jesucristo es puesta a favor de pecadores. Con su muerte expiatoria pagó el precio de nuestra culpa y con su justicia somos vestidos. Y se nos toma en cuenta esta justicia externa, es decir, que se nos acredita a nosotros los pecadores que ponen su confianza, que ponen su fe en Él. Y ahora, empezando este capítulo, Pablo cambia a quienes se había estado dirigiendo. Los destinatarios eran los mismos. Pero recordemos que Pablo está lidiando con dos distintos grupos. Estaban los gentiles y los judíos que aceptaban la gracia y los judíos que se justificaban por la ley. Porque antes estaba detallando, ilustrando y explicando el evangelio para que tuvieran un mayor entendimiento de ese evangelio de la gracia.
También parece que intentó convencer a algunos que aún no habían creído, que aún se estaban autojustificando, ya sea por la circuncisión o por las obras de la ley. Ya argumentó a favor de esta doctrina, demostró esta doctrina en el Antiguo Testamento. Pablo ya lidió con todo eso, presentó el Evangelio y presentó la doctrina de la justificación solo por la fe, y ahora continúa moviéndose en el orden de la salvación. Entonces ahora ya no va a hablar solo a judíos como judíos o gentiles como gentiles, sino que ahora se dirige a todos los que realmente han sido justificados por la fe. Ahora se dirige a creyentes como creyentes. Entonces, si tú has sido justificado por la fe, esto te concierne. Porque habiendo explicado la doctrina de la justificación y habiendo entendido cómo es que somos justificados y en base a qué somos justificados, ahora explicará los beneficios que resultan de esa justificación en la vida del creyente, incluyendo la seguridad que el creyente tiene de su estatus delante de Dios. Y algo que debemos entender, que puede no entenderse si no se estudia el pasaje con cuidado, es que el capítulo 5 abre una nueva gran sección hasta el capítulo 8. Y aunque podemos ver diferentes puntos dentro de esta sección, realmente tienen un tema central. De los capítulos del 1 al 4, era llevarlos y explicar la doctrina de la justificación solo por la fe, hacerles ver la necesidad del Evangelio, hacerles ver la necesidad de una justicia externa. Y es importante entender esto, porque el enfoque de esta nueva sección del capítulo 5 al capítulo 8 es la seguridad absoluta y completa de nuestra salvación y gloria eterna como resultado de esa justificación. Si Dios te declaró justo, tú eres salvo por la eternidad. Esa es la seguridad y la esperanza certera que tenemos en Cristo de la gloria venidera como resultado de haber sido justificados solo por la fe. Y la idea va así. Aquí en el capítulo 5 y juntando Romanos 8:38, cuando llega a la conclusión, y juntos dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa es la idea de Pablo, y esa es la realidad por la justificación. Y este capítulo lo podemos dividir en dos grandes secciones. De los versículos del 1 al 11 tenemos los resultados de la justificación. Tenemos 6 principalmente, y hoy estaremos observando 4. Y estos primeros 4 versículos son la introducción a toda esta sección. Esta primera declaración nos lleva a este asunto de la última garantía final de nuestra salvación y la certeza expectante que debemos tener de ella. Que cualquier tribulación, cualquier prueba, cualquier situación, incluso la muerte, no importa qué tan horrible pueda ser, es solo un cerrar de ojos en comparación a lo que nos espera. Y por eso nos gloriamos, dice, en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestra esperanza está segura, y dice que esa esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y luego nos asegura esa esperanza aún más por nuestra relación con Dios por medio de la reconciliación. Y después tenemos la razón, en la segunda parte de este capítulo, la razón de la justificación en forma de una comparación entre Adán y Cristo, de los versículos 12 al 21. Y es este mismo tema que abarca y que toca acerca de la esperanza que tenemos como creyentes en Cristo Jesús. Cómo nuestra esperanza está fundada en la persona y en las obras de Cristo, no en nosotros. Y entonces hace el paralelo con Adán. Pablo compara el gran beneficio de la justificación que Cristo logró como el segundo Adán, haciendo que
lo que el primer Adán no solamente no pudo hacer, sino que incluso Cristo arregla el desastre que viene por el primer Adán. Ambos como cabezas federales. Por Adán se nos imputa el pecado, pero en Cristo se nos imputa justicia. Entonces hoy estaremos observando, estaremos viendo los resultados de esta justificación, bendiciones que el creyente recibe al ser justificado por la fe. Pero antes de ver estos resultados, veamos primeramente la certeza de los resultados de esta justificación. Versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe. Justificados, como hemos visto anteriormente, literalmente es habiendo sido declarados justos. Esa es la base de toda esta sección. Nuevamente, esta idea tiene que ver con que la justificación sucede una sola vez. Habiendo sido justificados, habiendo sido aceptados por Dios. Y esa es la certeza de que así será. Porque muchos piensan, muchos creen que la salvación se pierde. Y todo el problema de estos hermanos es su falta de entendimiento de lo que realmente la Biblia nos habla acerca del libre albedrío. Pero la Biblia no habla del libre albedrío como tal. Entonces el asunto recae en lo que Dios hace y dice. Y Él dice que somos declarados justos delante de Él. Y habiendo sucedido esa declaración en un momento de nuestras vidas, entonces tenemos la certeza de que así es. Somos hechos, declarados justos delante de Dios. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Números 23, 19. Si Dios lo declaró, es verdad. Recordemos que esta es una declaración legal en el trono celestial de Dios. Recordemos también que un juez solo puede declarar culpable o inocente a los ojos de la ley. Entonces, ser justificado significa ser declarados justos delante de la ley y Dios te declara inocente. Y algo que notamos aquí de esta justificación, si vemos los tiempos de los verbos, es de una acción completa. No es un proceso donde eventualmente pierdas o ganas un estatus delante de Dios. Habiendo sido justificado, es algo que otras versiones no pueden captar. Habiendo sido justificados, porque es un aoristo participo del griego, algo hecho una vez completamente. Y habla de ser un acto realizado por Dios de una vez y para siempre. Y ese es el gran problema que algunos hermanos tienen para interpretar esto. Quieren quitar humanamente a Dios de un problema y lo meten en dos problemas. Ellos dicen que Dios previó de antemano que Él iba a creer. Él vio que alguien iba a creer y lo escogió. Lo escogió para salvación en base a su fe. Pero luego dicen que esa salvación se pierde. Me pregunto, ¿pero qué no vio Dios primeramente que iba a creer para salvarlo? ¿No pudo haber visto un poquito más adelante para ver que de todas formas se iba a perder y mejor no haber hecho nada? ¿Por qué Dios iba a castigar a su hijo por alguien que de todas formas se iba a perder? Lo lógico y lo razonable es que si Dios de alguna manera vio en el tiempo que alguien iba a creer y por esa razón lo escogió, Él también iba a ver que esa persona en última instancia no iba a permanecer. Y entonces el sentido sería que solo iba a salvar a aquellos que Él vio, iban a creer, pero que se iban a permanecer en la fe. Eso hace la salvación solo posible a aquellos quienes la Escritura nos enseña, Dios convierte, transforma y cambia su corazón y a quienes Dios preserva hasta el final. Si Cristo te declaró justo, ¿quién te va a condenar? Muchos tienen esta mala noción de que si caes en pecado o estás resbalando de la fe, entonces vuelves a estar en una posición bajo la ira de Dios o empiezas a dudar de tu salvación. Y eso no puede ser así, porque los pecados fueron pagados, su ira satisfecha, aún por los pecados futuros.
Y por lo tanto, no hay ya condenación para los que han sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Y esa es la idea que nos remonta a Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, 33 a 34. Tu salvación está segura en Cristo. Entonces, ¿cómo puedes decir que la salvación se pierde? Si Dios ya te declaró justo por su palabra, y de la misma manera, ¿quién te puede condenar? Si Dios es quien de verdad te ha declarado justo en Él, ¿quién te puede condenar? Para Dios su declaración es para siempre. Tu justificación, aunque sucede en el tiempo, es para la eternidad. Una seguridad absoluta de salvación. Y tenemos el contraargumento, o el argumento que dicen en contra. Si una vez salvo, siempre salvo, entonces puedo pecar a mis anchas y al fin y al cabo ya estoy salvo. Puedo vivir como a mí se me pegue la gana. Mi estatus delante de Dios no va a cambiar. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, sino que el que es salvo busca crecer en Él por la esperanza de la gloria eterna que tiene. Pero la salvación no la puede perder porque ya fue declarado justo por Dios. Y como la justificación ya es una realidad, tenemos la certeza de que los resultados de la justificación tampoco se pueden perder. Son nuestros para siempre. No es algo que queda colgado en la lista de pendientes hasta el día del juicio. Lo que debemos entender es que el veredicto ya ha sido dado si tú has sido justificado. Por lo tanto, ni la salvación se puede perder, como tampoco podemos no recibir las bendiciones que nos ofrece el ser justificados solo por la fe. Y dice, es por la fe. La única condición, como hemos visto anteriormente, la única condición o manera de poder recibir la justificación por medio de nuestra propiciación, el sacrificio que satisface la ira de Dios, que cumple la justicia de Dios y aplaca su ira. Nadie puede acercarse al Padre si no es por el Hijo y por quien Él murió, que es quien recibe la justificación solo por la fe, solo en Jesucristo. Entonces las bendiciones o los resultados de la justificación son por la fe, son nuestros, desde que ejercemos fe en Jesucristo. No se pueden perder, estamos desde el momento en que somos declarados justos por la fe, eternamente en una nueva posición delante de Dios. Ahora bien, ¿cuáles son esos resultados que nos trae, que nos ofrece la justificación? Versículo 1, siguiente parte, dice, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. ¿Con quién nos dice que tenemos esta paz? Dice, es paz para con Dios. No es una paz como la que el mundo da. El mundo intenta buscar una cierta paz y al mismo tiempo ofrece muchas formas de poder estar o sentirse uno en paz. Conseguir una paz temporal. Tampoco dice paz de Dios, que es muy diferente. Dios es paz y Él ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento a los que creen. Es una realidad. Entonces eso es algo diferente. Aquí el apóstol cuidadosamente dice paz para con Dios. No podrás conocer esa paz de Dios hasta que estés en paz con Dios. La palabra griega para con es de relación hacia algo o contra algo. Otra forma de interpretarlo sería, también hay una paz entre el justificado y Dios. Es una relación. Podemos ver que esa paz es en relación con Dios. Pero, ¿por qué es necesario? Porque, como hemos visto, Dios es santo, Dios es justo y Él aborrece el pecado. Y nosotros hemos pecado. Eso es lo que Pablo había estado haciendo en los primeros 3 capítulos, dejándonos en una condenación, mostrándonos que somos pecadores y que estamos bajo la ira de Dios. El pecado no solo nos separa rotundamente de Dios
también termina nuestra relación con Él y además establece una nueva relación de enemistad. Delante de Dios somos el objeto de su ira. Isaías 59:2. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados les han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Vemos una realidad aquí. El hombre odia a Dios. Él restringe su verdad con injusticia. Peca deliberadamente a pesar de que su conciencia lo acusa. En su naturaleza depravada, el hombre está en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Pero también Dios aborrece al pecador. Dios ama al hombre como su creación, pero lo aborrece y pone su ira sobre el hombre por causa de su pecado. Salmos 7:11. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. El hombre naturalmente es hostil contra Dios. Y muchos dicen muy tiernamente que el hombre le está apuntando una pistola a Dios y que tiernamente Dios está de alguna manera convenciendo al hombre de que baje su pistola, diciéndole: tranquilo, baja tu pistola, vamos a hablar, vamos a hacer esto bien. Y suena tierno, una imagen así, pero no es la realidad. El hombre tiene su pistolita apuntando a Dios, pero Dios tiene su cañón maestro de ira apuntándote a ti. Hay una enemistad entre Dios y el hombre. El pecador aborrece a Dios y Dios aborrece al pecador. Ambos son enemigos. Es una batalla cósmica entre Dios y el pecado. Y eso se ve reflejado en Génesis 3:15. En esa gran batalla anticipada entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Entre los justificados y los que aún están en sus pecados. Entonces es una realidad: el pecador aborrece a Dios y Dios aborrece al pecador. Y los que deberían pasar más tiempo estudiando su Biblia dicen que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. No. Eso es mentira. Dios no ama al pecador, Él ama al pecador justificado. Y ahí está la gran diferencia. Dios no puede amar al pecador porque es pecado en naturaleza, pero Dios puede amar a alguien que ha sido declarado justo por Él. Y eso es mediante la obra en perfecta justicia de Jesucristo. Podemos ver la razón de por qué necesitamos esta paz. Pero ¿qué significa tener entonces paz para con Dios? Significa ya no estar en un estado en el cual tú y Dios son enemigos. Eso es algo que Pablo tratará más en este capítulo cuando nos hable acerca de la reconciliación. Ahora, esta paz de la que habla es en un sentido militar. Cuando en una guerra cesan todas las hostilidades. Porque cuando hay una batalla, primero debe haber paz. Debe de haber un cesar de hostilidades para después poder entablar una reconciliación. Pero sí debemos entender que estas dos son cosas distintas, o más bien son diferentes partes del mismo proceso. Entonces su ira ya no está contra ti y en lugar de eso, ahora te puede mirar como un amigo. Y lo cantábamos hace un momento. Es por medio de la justificación que esa enemistad es transformada en paz. La justificación retira la culpabilidad del pecado y al mismo tiempo, al ser declarados justos, quiere decir que Dios ya no tiene nada contra ti. Ya no eres su enemigo. Y que tú ya no eres su enemigo, pero también que Él no es tu enemigo. Hay una paz en la relación que antes era de hostilidad y de enemistad. Entonces ahora tenemos como nuestra posición presente paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. ¿Y por qué medio es que hay esa paz? ¿Cómo puede Dios tener esa paz con el hombre y viceversa? Por la obra expiatoria de Cristo. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al morir, Cristo pagó
por la redención, pagó la redención por nosotros, y entonces Dios puede obrar regeneración en nosotros para ya no tener un corazón hostil contra Dios. Es decir, el Espíritu Santo aplica la obra redentora de Jesús en nosotros, en nuestros corazones. Pero al morir, Cristo se convirtió en nuestra propiciación, siendo el objeto de la ira de Dios por el pecado de nosotros, para que Dios ya no tenga nada, ni una gota de ira contra nosotros. Toda la ira de Dios ha quedado satisfecha. Entonces, es en Cristo que tanto el hombre y Dios ya no tienen razón para la enemistad, y solo queda una paz. Cristo derrumba las paredes de la ira y de la enemistad para ofrecer una paz verdadera en nuestra relación con Dios. Y aquí hay más que solo una cesación de enemistad. Esa paz ahora se puede convertir, y de hecho es parte de ese beneficio, en una amistad sincera y amor profundo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Comenta Matthew Henry: Dios nunca es para nosotros alguien neutral, o es el peor de los enemigos o el mejor de los amigos. Y es por esta razón que Cristo sería llamado, según nos dice Isaías 9:7, príncipe de paz. No solo porque su reino será de paz, y él mismo es paz siendo Dios, sino que Cristo es el fundador de una paz eterna entre Dios y los que son justificados por la fe. Y esta paz, como resultado de la justificación, es eterna. Aun cuando pecamos, no hay manera de perder esa paz de Dios. En nuestros pecados, tenemos que entender que nuestros pecados siguen siendo pecados reales, y eso debería de darnos tristeza en nuestro vivir. Cuando somos traídos a la luz por la palabra de nuestro pecado, somos confrontados por nuestro pecado, debemos de confesarlos, debemos arrepentirnos y enmendar cualquier ofensa ocasionada, y luego buscar mortificar ese pecado realmente en nosotros. Y sí, Dios no está contento con el pecado del creyente, y además entristecemos su espíritu, nos dice la palabra. Y Dios Padre te tomará como hijo, y en ocasiones te va a disciplinar muy duro. Pero jamás volverás a ese estado de condenación y bajo la ira de Dios. Jamás volverás a ser su enemigo. Ahora Pablo nos da otro resultado de la justificación. Versículo 2. Versículo 2 dice: por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Para poder explicar esto mejor, necesitamos entender tres palabras o tres frases claves aquí. Entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. La palabra entrada se usa en dos ocasiones en el Nuevo Testamento. Efesios 2:18 dice, hablando de la reconciliación, precisamente dice: porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y más adelante en Efesios 3, versículos 11 y 12, en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso, ahí está la palabra, y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Es una palabra que se usa cuando se tiene una audiencia delante de un rey. Es como una introducción a la presencia del rey. Eso se puede interpretar como que ahora tú tienes el derecho y la libertad para entrar delante de la presencia del rey sin la necesidad de ser convocado. Tú puedes entrar a la misma presencia del rey. Y es la misma idea que el autor de Hebreos tiene cuando escribe en Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ahora, por la justificación, podemos entrar, podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Pero dice también el texto que no solo tenemos entrada a Dios, sino más específicamente tenemos entrada a esta gracia. Tenemos el derecho o el acceso a la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios por la cual nos muestra su bondad y su amor hacia nosotros. ¿Y cuál es esta gracia?
Para empezar, esta gracia no es la gracia salvadora, porque esto no es la razón de la justificación. Tiene que ser algo distinto. Esta gracia es un resultado de la justificación, entonces esto debe ser algo adicional a esa paz que ya tenemos para con Dios. Y la expresión lo deja claro, por medio de quien también. Paz y también gracia van de la mano, son dos resultados, paz y también gracia. Y es lo que debemos responder. ¿Cuál es esta gracia a la cual tenemos entrada? Y la clave para entender esta gracia está en la siguiente frase. Es una gracia en la cual dice, estamos firmes. Y está escrito como un tiempo presente. Y habla de algo que ocurrió en el pasado, pero existiendo en el presente. Y habla del resultado presente de un acto pasado. Este acto pasado siendo la justificación y la gracia el resultado presente. Y puede ser traducido así. Es la gracia a la cual hemos entrado para permanecer. Esta es la nueva realidad en la que vivimos ahora como creyentes. Antes vivíamos bajo la gracia común de Dios, en su amor general para con todos los hombres, pero ahora, por medio de la gracia salvadora, vivimos en una nueva realidad bajo la gracia especial de Dios, por su amor especial para con nosotros, los que no hemos sido justificados en Cristo. Pablo lo tratará más adelante en Romanos capítulo 6 así, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Recordando el personaje principal de la obra maestra de John Bunyan, El progreso del peregrino, muchos lo conocen como cristiano, y el nombre se nos da más adelante en la historia, pero antes tenía un nombre muy particular, se llamaba sin gracia. Pero ahora por la justificación, ese éramos nosotros también, sin gracia. Pero ahora por la justificación podemos decir que estamos bajo gracia o en la gracia. Entonces habla del estado de la nueva vida que ahora tenemos. Es la gracia para la vida cristiana, la gracia para vencer el pecado, la gracia para perseverar, la gracia para obedecer. Esta gracia es la que nos permite estar como soldados firmes, aguardando nuestra esperanza futura, con los pies firmes en la realidad que, aunque somos peregrinos en este mundo, reinaremos en este mundo con Cristo. Pero primero, tenemos que ir a nuestro hogar celestial, a nuestra patria, cuyo arquitecto y fundador es Dios. Tenemos la gracia para resistir el desierto de este mundo, la gracia de Dios que nos permite aguantar los ataques del enemigo y del mundo. Pablo, en un momento, estuvo enfadado con su aguijón. Pablo se sentía débil de una situación, o como dice, un mensajero de Satanás. Y oraba para que le fuera quitado este aguijón de su carne. Y Dios responde asombrosamente: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Cuál gracia? Ese favor inmerecido del amor y la bondad de Dios, a la cual tenemos derecho y entrada por esta justificación. Esta justificación es lo que nos da entrada a esta gracia de Dios para poder estar firmes en Cristo. ¿Y por medio de quién es que tenemos esta entrada? ¿Cómo es que podemos tener acceso a esto? Dice, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada. La idea liga y nos lleva a Jesucristo. Jesucristo, por medio de su justicia, hace posible que tengamos entrada o acceso a la gracia de Dios. Es en Cristo quien rasgó el velo del templo. Es por quien podemos tener acceso directo a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo. Cristo pagó el precio de la entrada del pecador en la presencia de Dios. Tienes un boleto sellado con pase permanente al trono de la gracia. Dios ya no te trata por medio de las obras o de la ley, sino solo por el puro favor inmerecido que nunca cambiará. Vivimos cada día de nuestra vida cristiana en aceptación
al trono de la gracia. Somos aceptados al trono de la gracia, como dice Hebreos, para pedir ayuda en el momento oportuno, para acercarnos con confianza de que el Señor nos va a socorrer, de que el Señor nos va a sostener, de que el Señor nos cuidará. ¿Tienes alguna dificultad en esta vida? ¿O estás lidiando con una fuerte tentación? ¿O algo en tu vida te está sacudiendo? Toma uso de esa gracia a la cual tienes acceso directo en Cristo. Bástate mi gracia, dice el Señor. Como hemos sido justificados por la fe, ya podemos entrar directo al lugar santísimo para recibir su favor inmerecido para cualquier aspecto en la vida de la fe. Tenemos total y libre entrada al gran trono, a la misma presencia de Dios en Cristo Jesús por la justificación. Tenemos entonces paz, entrada a la gracia, y aún Pablo nos deja saber otro resultado. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y observen que no dice que nos gloriamos a pesar de las tribulaciones, dice que nos gloriamos en las tribulaciones. Porque la realidad de esta vida es que tendremos enemistad con el mundo. Habrá persecución, habrá rechazo, pruebas y tentaciones son también una realidad en la vida cristiana. Y sabemos que la vida cristiana nunca es lo mejor de tu vida ahora. No es un camino de rosas, como dice el dicho. O más bien, sí es un camino de rosas, pero tienen espinas y cortadas y tiradas en el suelo. Y Pablo sabía por experiencia que esas espinas que Dios pone a veces en el camino pueden traer buenos resultados. Más especialmente cuando te pinchas con una espina haciendo la voluntad del Señor o sirviendo para el Señor. Y Pablo procede a explicarnos cómo es que la tribulación es algo en lo que nos podemos gloriar, en lo que nos podemos gozar. ¿Qué es lo bueno que puede traer las tribulaciones? ¿De qué nos sirven las tribulaciones para la eternidad? Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La palabra para paciencia, hupomonei, tiene que ver con estar firmes, con una constancia y resistencia. Y esta constancia y firmeza tiene la idea de permanecer bajo el peso en circunstancias adversas. Es la capacidad para resistir o aguantar dificultades. Y así como el acero se endurece y se templa con el fuego, de la misma manera el creyente se endurece y templa mediante la tribulación. Y esa ya es en sí una buena razón para gloriarnos. Porque la tribulación produce en nosotros un mayor bien que el daño que provoca. Por naturaleza de lo que es una tribulación, produce en nosotros impaciencia, desesperación, prontitud, queremos las cosas rápido, que ya pase este mal, ya no quiero sufrir. Pero cuando es santificada por medio de la justificación por gracia, produce paciencia. La paciencia es entonces la capacidad para esperar en Dios en medio de las pruebas y las dificultades sin abandonar la lucha o caer derrotado. Y eso no va solo. Además de la paciencia, a su vez produce, dice, carácter probado. Es decir, que la paciencia tiene el objeto de obrar carácter en la persona, de moldearla y producir un mejor carácter piadoso. Y moldeado de tal forma que llena los requisitos para ser considerado como aprobado. La palabra para carácter aprobado, dikomei, es experiencia. Es el carácter que ha sido puesto a prueba o que tiene un carácter experimentado. Por ejemplo, en la militar, un capitán no es lo mismo que un cabo. El cabo puede ser más joven, puede tener más fuerza, incluso ser más inteligente. Su diferencia tampoco está en su uniforme o que uno tenga más medallas que el otro. La diferencia está en su forma de comportarse en el campo de batalla. El capitán ha pasado por batallas reales, situaciones difíciles, sabe cómo reaccionar y tiene la confianza de su equipo para dirigirlos en las peores situaciones. El cabo
sin experiencia, aunque pueda tener valor y otros buenos aspectos, no sabrá cómo reaccionar apropiadamente en la batalla cuando esté en medio del fuego, rodeado por enemigos y situaciones difíciles. Cuando, como cristiano, has pasado por pruebas difíciles, has pasado por fuertes tentaciones, te llegan tribulaciones y miras cada día más a Cristo, comienzas a ver que todas esas situaciones, por más difíciles, te dejan algo bueno. Y además, aprendes a confiar más en Dios. Cuando llega una situación similar, sabes cómo reaccionar. Estás preparado, estás experimentado para saber cómo reaccionar, pero también cómo poder aconsejar a otros que están pasando por una situación similar. Es decir, obtienes experiencia de tal forma que lidias con esas situaciones cada vez mejor, con mejor carácter, porque has pasado por distintas pruebas. Pero ese carácter probado trae en sí algo mejor también. El carácter probado, dice, produce esperanza. La esperanza del cristiano se basa en las promesas de Dios. El creyente, por la justificación, tiene bendiciones y promesas para esta vida. Y una de esas promesas es que aquel que comenzó la obra en ti, la terminará. Es una garantía de que tu salvación es una realidad hasta el fin. Tu salvación no se quedará a medias. ¿Y cómo pasa eso? Entre más somos probados por fuego, más podremos cosechar un carácter probado como el de Cristo. Y eso nos debe de hacer ver la realidad de que un día estaremos con Él. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Es decir, si tú no estás siendo transformado a la imagen de Cristo, debes preocuparte. Tu santidad, tu crecimiento espiritual, tu parecerte más a la imagen de Cristo, tu perseverancia, todo es señal de que Dios te salvó. Es evidencia de la obra de Dios en ti. Por eso dice la Escritura, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No dice que depende de la voluntad, aunque parezca que así es. Realmente depende de quien te preserva, porque es fiel para cumplir sus promesas y es verdad como para dudar cuando Él te declaró justo. Y, por lo tanto, lo que realmente está diciendo es que la perseverancia es realmente una evidencia de que Dios te salvó. Porque es Dios quien pone el querer como el hacer y Él es quien da el crecimiento. Entonces, al ver tu crecimiento, estás generando más esperanza. Y es precisamente el gozo de ver ese crecimiento, de mirar atrás en tu vida y decir, estoy siendo transformado a la imagen de Cristo. Que si estamos siendo transformados, es que podemos gloriarnos en las tribulaciones. Porque eso nos revela que Dios está trabajando en nosotros. Cuando fallas y pasas por la misma prueba, y a veces va a pasar en tu vida, que viene una prueba y dices otra vez y otra vez, es porque el Señor sigue trabajando en esa área. A veces la misma prueba va a llegar varias veces porque no la estamos pasando como es debido. Pero eso está generando en nosotros carácter, y al generar en nosotros carácter, nos está dando esperanza. Y por eso nos podemos gloriar en esas tribulaciones. Porque eso nos revela que Dios está trabajando en nosotros. Y aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. No dice que a lo mejor la va a perfeccionar. La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. John Murray dice, nos gloriamos en las tribulaciones porque tienen una orientación escatológica. Sirve a los intereses de la esperanza. Entonces, mientras más vemos nuestro carácter más probado, con más experiencia espiritual, más similar al de Cristo, resultará como consecuencia en más esperanza. Eso es una realidad. Cuando llega la tribulación, es para que el Señor trabaje en nosotros paciencia. Si cultivamos paciencia, eventualmente tendremos un carácter firme y probado y afinado. Tener un carácter probado nos genera más esperanza, porque anhelamos más el día de la gloria eterna. Entonces, el resultado es tan increíble
que podemos tomar el inicio de todo este caminar, es decir, la tribulación, como algo para gozarnos y para gloriarnos en el Señor. No quiere decir que el camino va a ser fácil. Es una tribulación. Hay que luchar por cultivar paciencia, carácter y esperanza. Entonces, cuando llega una tribulación a tu vida, tómala como una oportunidad para cultivar paciencia y así puedas cultivar experiencia y así cultivar más expectación de esperanza para la gloria futura. Y eso, hermanos, es crecer en la fe. Todo eso es el gran beneficio que tenemos por la justificación. Porque es la justificación por la cual tenemos gozo en la esperanza, y eso nos lleva al último punto. Entonces tenemos paz, entrada a la gracia, gozo en las tribulaciones y ahora también esperanza. Y Pablo empieza con esta esperanza desde antes, pero esperanza generada por las tribulaciones. Y lo hace con una unión, con una I. Es decir, en Cristo tenemos entrada a la gracia y nos gloriamos. La idea va así. ¿Por medio de quién? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta esperanza es la gloria futura. Porque ahí es cuando lo incompleto será hecho completo, cuando lo imperfecto será hecho perfecto. Dios nos transformará completamente a la imagen de su Hijo Jesucristo por medio de la última tribulación, que es la muerte. Y es una esperanza segura. Hay una seguridad embebida en esa esperanza por las promesas de Dios. Y esta esperanza es la confianza que el creyente puede y debe tener en Dios, de que su salvación será completa. Una confianza gozosa y segura. Porque esta esperanza no son deseos bonitos o algo que pudiera tal vez suceder en nuestra vida. Esa esperanza es una certeza de que nuestro futuro está totalmente garantizado en Cristo. Ahora, ¿en qué está puesta esta esperanza? Dice, en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios, tanto como el resplandor de Dios, como el reflejo en nosotros, al ser portadores de la imagen de Dios, es decir, esa gloria de Dios será manifestada a nosotros y revelada a nosotros, porque viviremos eternamente en su presencia. Y esto nos da una mejor idea de esta esperanza del futuro, que Dios nos permitirá habitar con Él y disfrutar de su gloria para siempre. Pero también Dios terminará la obra en nosotros y seremos perfectamente hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y nosotros también reflejaremos la gloria de Dios. Entonces habla de nuestra glorificación. Está hablando de esa esperanza, nuestra glorificación. Ese es el punto de Romanos 8:18, cuando habla de la gloria que nos ha de ser revelada. Pablo está diciéndonos que por causa de la justificación solo por la fe en Cristo, tenemos razón para mirar hacia el futuro con gran gozo y llenos de confianza, teniendo la entera garantía de nuestra esperanza. Esa esperanza de esa gloria que se nos dará en ese último día. Y así podemos vivir la vida cristiana a pesar de sus dificultades por el gran futuro que tenemos seguros en Cristo. Amén. Tenemos entonces toda la razón para gloriarnos a pesar de todo lo que pase en esta vida por la esperanza de la vida eterna. Y es tan seguro y es tan real que Dios habla de nuestra glorificación como algo del pasado en Romanos capítulo 8. Él habla de nuestra glorificación como algo que ya pasó, algo que en la mente de Dios ya fue completado. Aún no ha pasado en este lado del tiempo, pero será una realidad. Cuando un pecador recibe el mensaje del Evangelio, se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo, es declarado justo delante de Dios y al mismo tiempo recibe una certeza, una seguridad de disfrutar la gloria de Dios en la eternidad. Recordando las mismas palabras que le dijo Jesús al ladrón: de cierto te digo
que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una certeza que estaremos en la eternidad con Dios, la certeza que Dios habla. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. No dice, si su voluntad lo permite, será mi pueblo, y si se mantiene por su voluntad, yo seré su Dios. No. Lo que Dios dice es una realidad, no es una mentira, ni siquiera una posibilidad, es una certeza. Y esto pasa por medio de la justificación. La justificación nos da una clara seguridad de que nuestra salvación ya está perfecta en la mente de Dios. Recordemos que la justificación es un acto único en la vida del creyente, no pasa dos veces, y aquellos que enseñan que la salvación se pierde están rotundamente equivocados, porque ellos dicen que puede ser justificado y perder esa justificación, y eso no tiene sentido. Dios te declara justo y luego siempre no. Siempre no eres justo, pero Dios no es así. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Y cuando Dios te declara justo en su tribunal, en el juicio de Dios, por la justicia de Cristo, ten la seguridad y la certeza de que esa salvación no se pierde. Tu estatus delante de Dios no va a cambiar. Si la salvación se perdiera, no hubiera una esperanza tan segura en la cual nos pudiéramos gloriar. Y ahí es donde está la seguridad de la esperanza, de la futura gloria de Dios que será revelada, que se nos es dada por la justificación. Eso es lo que la justificación nos ofrece, esa esperanza segura. Matthew Henry comenta, la gracia es principio y arras de la gloria. La gloria es corona y consumación de la gracia. Tenemos entrada a la gracia, pero también nos gloriamos en lo que esa gracia resultará en el día de Jesucristo. Para terminar, entonces podemos observar los preciosos beneficios y privilegios que fueron diseñados para nosotros por medio de la justificación. Tan maravillosos resultados que deberían despertar en nosotros una anhelante diligencia para aplicarlos a nuestras vidas y de vivir en la realidad de ellos. Una obra de Cristo aplicada en nosotros en el tiempo y que es para toda la eternidad. Esa es la justificación, que es recibida solo por medio de la fe en Jesucristo, exclusivamente en Jesucristo, solo por gracia. Declarados justos por Dios de una vez y para siempre. Espero que hayas visto esto del texto y que estés convencido de que estos resultados son tuyos si tú has sido justificado. Y algo que debemos evitar y confundir son la justificación y la santificación. La santificación es un proceso por el cual el creyente va siendo conformado más y más a la imagen de Cristo. Pero la justificación no es un proceso. Es un único evento para cada persona en la historia de su vida. Hay un momento en la vida en la que tú creíste y Dios te declaró justo delante de Él. Es una declaración celestial de nuestra posición delante de Dios al momento de ejercitar nuestra fe. Y algo que debe quedar claro, es que nunca seremos más justificados en el cielo de lo que somos justificados ahorita. Pero sí dale gloria a Dios y sea agradecido con Dios que cuando llegues allá serás mucho más santificado de lo que eres ahorita. Serás santificado completamente. Él terminará la obra. Entonces sí serás más santo en la eternidad, pero jamás podrás ser más justificado. Es un estado que no se puede remover y, por lo tanto, esa paz con Dios jamás cambiará. Tu relación con Dios está segura. La entrada seguirá abierta. Jamás se cerrarán las puertas o se pondrá un velo nuevamente. Y puedes acercarte con la confianza al trono de la gracia. Podrás seguir gloriándote en las tribulaciones a pesar de fallar incontables veces, a pesar de las peores situaciones, por la esperanza eterna. Una esperanza que es segura. Y jamás, aunque el enemigo te haga dudar, aunque las situaciones de la vida te quieran hacer dudar, te quieran hacer temblar o tropezar,
jamás perderás la seguridad de que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará y tú tendrás gozo eterno. Vida eterna segura por la obra de Cristo Jesús. Amén. Y queridos hermanos, esto es algo que Dios quiere que tú sepas. Esto es algo que Dios quiere que recuerdes bien. Él quiere que tengas la seguridad de tu caminar con Él y de tu salvación y de tu glorificación que Él ya obró. Dios quiere que dejes de dudar si eres cristiano o no en medio del pecado. Dios quiere que dejes de confiar en ti mismo y que pongas toda tu esperanza en Él, quien comenzó la obra, y en Él, quien terminará la obra. Dios quiere mostrarte y dejarte plenamente convencido que jamás nada, absolutamente nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Recuerda esto. Estos son los resultados de la justificación. Dios ofrece para tu bien. Y si tú has sido justificado, estos resultados son tuyos. En un futuro podremos estar cerca de Dios. No habrá más tribulación, no habrá más tentación, no habrá más pecado, no habrá más muerte, no más dolor. Nuestro gozo será completo solamente en Cristo. Y la esperanza será vuelta una realidad en nuestra glorificación. Viviremos en esa gran ciudad que nuestra alma anhela, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, Dios eterno, Dios maravilloso, digno de toda gloria y alabanza, gracias te damos por la preciosa obra de Jesucristo, en el cual somos justificados, pero en el cual también tenemos paz en nuestra relación contigo. Tenemos entrada, acceso libre al trono de tu gracia, para poder acudir a ti en nuestras necesidades, en nuestro más profundo dolor, sabiendo que tú nos escuchas. Por la obra de Cristo tenemos una esperanza segura, y en medio de todas situaciones podemos estar confiados de que tú estás obrando en nosotros, de que tú estás perfeccionándonos y preparándonos para la gloria eterna. Gracias por estar trabajando en nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Amén y amén. Amén.